Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Es siempre nuestro deseo. Damos gracias al Señor por la nueva oportunidad que Dios nos da para poder llegar a sus hogares. Y estamos muy agradecidos con ustedes por esa oportunidad que nos permiten de poder compartir la palabra del Señor. Este día voy a estar hablando de una historia muy interesante que encontramos en el capítulo 6 del libro de Génesis. ¿Y quién no ha oído hablar del diluvio? Pero ahora vamos a ver en qué podemos beneficiarnos como padres. En la experiencia que Noé tuvo, y voy a estar, si ustedes quieren estar listos para la Biblia, para leer la Biblia conmigo, preparémonos para leer el capítulo 6 de Génesis. Y voy a estar hablando sobre el tema cómo encontrar éxito para la familia. Pero antes, vamos a alabar al Señor. ¡Cuán grande es Dios! Nuestro hermano Néstor trae este mensaje cantado para ustedes. Espero que sea de bendición. Majestad, la tierra de
cómo encontrar éxito para la familia. Ese será el tema. Génesis 6, 9, 22. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para tenga vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida,
y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Oremos, Señor. Qué bella historia la de Noé. Ayúdanos, Señor, para sacar una gran lección de la vida y la experiencia de este hombre. Amén. Aquí tenemos la historia de un gran padre. Espero que esta historia nos ayude a comprender muchas cosas encerradas en este pasaje, ilustrativo, por cierto. En primer lugar, veamos la reacción de Dios contra la humanidad corrupta y que Dios no ve en ella ninguna señal de que quieran cambiar, mucho menos que lo hayan logrado. Y es por tal razón que toma la decisión de no dar beneficio alguno en que los seres vivientes continúen sobre la tierra. Pero del juicio Dios reconoce a Noé, que es el único justo en su generación, y permite que Noé y su familia sean salvos de la destrucción. Jehová lamentó haber hecho al hombre, y la Biblia dice que le dolió en su corazón. A esta traducción que se hizo del original, se arrepintió. Se arrepintió Jehová, ha dado mucho problema a algunos estudiantes de la Biblia, ya que la palabra arrepentirse generalmente se asocia con el dolor o sufrimiento mental y emocional que viene de la persona al darse cuenta de que ha pecado o que ha cometido una falta. Sin embargo, debemos de recordar 4 cosas aquí. Primero, tenemos la emoción y el sentimiento que sintió nuestro Señor Jesucristo por causa del pecado. Segundo, la idea de comunicar el profundo dolor que Dios experimentó al lamentarse. Tercero, este pasaje nos presenta a un Dios personal que participa y simpatiza con todo lo que le ocurre al hombre. Sin abrigo a dudas, podemos decir que Dios sufre cuando el hombre sufre por causa del pecado. Número 4, Dios es Señor y por lo tanto puede hacer como Él desee con el hombre y con toda su creación. Noé resalta en su generación por su vida justa y de acuerdo con Dios. Los 3 nombres de sus hijos se mencionan por nombre, pues a través de ellos la tierra es poblada nuevamente. Dios hace un juicio de la humanidad y la encuentra corrupta, violenta y lo peor, sin muestra de arrepentimiento. Esta es la causa del juicio condenatorio de Jehová a través del diluvio. Noé fue la esperanza de su padre de que la tierra recibiera alivio. Pero Noé fue más que eso para Dios. Fue el objeto de su misericordia y la esperanza de una nueva humanidad, obediente al propósito divino. 3 cualidades espirituales y morales de Noé hacen el contraste contra la corrupción, la violencia que predominaban en su civilización. La corrupción, la violencia, lo justo, la cabalidad y el caminar con Dios. Esto significa que Dios se adecuaba a una vida
modelada por los mandamientos de Dios. Además, a pesar de toda la corrupción y violencia existente, ningún mal se podía encontrar en él. Por último, al igual que Enoc, tenía una vida de obediencia incondicional a Dios. Y como podemos ver, varias veces se repite la expresión, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé se convirtió en el ejemplo de fe, paciencia y fidelidad a Dios en medio de una generación corrupta. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sin la vida santa de Noé, Dios no hubiera tenido una referencia y ejemplo convincente para juzgar al mundo. Segunda Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé oyó la voz de Dios, le creyó a Dios, obedeció su mandato y se preparó para los juicios del diluvio. En la preparación para el diluvio, primero, Dios comunica a Noé su sentencia de acabar con toda carne junto con la tierra a causa de su violencia. Luego Dios ordena a Noé que construya un arca de madera diseñada para que flote en el agua y albergue a los seres vivientes ordenados por Dios para sobrevivir la destrucción del diluvio. Dios mismo da todas las especificaciones para el arca. Las medidas aproximadas para el arca son 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de altura. El espacio interno se distribuye en 3 pisos y compartimientos. Una ventana en la parte alta y una sola puerta al lado del arca. También los materiales a usarse fueron especificados, incluyendo el uso de brea para la protección del agua y la humedad. El arca era una preparación del diluvio que Dios traería sobre la tierra para destruir toda vida. Algunos intérpretes bíblicos afirman que la preparación del arca duró unos 120 años, en referencia al límite de vida que Dios declara para el hombre en el capítulo 6, versículo 3 de Génesis. Sin embargo, en el capítulo 5:32 dice que de la edad de 500 años de vida, Noé engendró a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y en el capítulo 7:6 dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vinieron sobre la tierra. Podemos ver que la Biblia no nos da una fecha específica de cuando Dios ordenó a Noé para que construyera el arca. Por último, Dios comunica su decisión de establecer su pacto de preservación con Noé. El pacto consiste específicamente en que Noé
su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos entrarían en el arca para ser preservadas del diluvio. Además, para la continuación de la vida sobre la tierra. Noé fue llamado a traer una pareja de cada animal para preservar la vida de estos seres vivientes. Así como el diluvio fue el instrumento del juicio, el arca fue el instrumento de juicio para Noé y su familia y de sobrevivencia para las especies vivientes. 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hasta ese tiempo, las plantas servían de alimento para el hombre y los animales. Génesis 1, 29 y 30 dice, dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Ello hacía posible la convivencia entre todos en el arca. Vemos que Noé obedece a Dios en todo. De esta historia podemos aprender que uno de los más grandes logros de Noé fue la fe de su familia. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que todos nuestros seres queridos tuviesen la fe en Cristo? No una fe religiosa, sino una fe de lo que Cristo dijo, Juan 14:3, por ejemplo, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. No esperemos tener un arca como la de Noé para que nuestra familia se salve. Ahora es la voz del Evangelio de Cristo lo que representa el arca de Noé. Debía de ser nuestro compromiso con nuestros hijos, enseñarles desde muy temprana edad la verdad de Cristo. Así podríamos darnos cuenta que verdaderamente amamos a nuestros hijos, siendo buenos padres. El tiempo de Noé fue muy difícil. Después de darnos cuenta del medio ambiente que le rodeaba, este no era más fácil que ahora. Por el contrario, era más difícil. Sin embargo, con la ayuda de Dios, Noé sacó adelante a su familia poniendo su fe en Dios. Para que Dios haya tomado tal decisión, fue una era de malos pensamientos en el hombre y de hechos malos en los que el hombre vivía. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuántas veces nos quejamos diciendo que la época en que vivimos es de corrupción, de violencia? Veamos cómo Génesis 6:11 describe la época de Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra
llena de violencia. La pregunta aquí es, ¿qué hizo Noé para alcanzar éxito en esos días tan difíciles? Génesis 6, 8, 9 nos da la respuesta. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la Biblia, por caminar con Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré. Esto quiere decir raspar, quitar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Observemos 4 cosas en la salvación de Noé. Primero, la obra del Espíritu Santo en su vida. Dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Él comenzó a buscar a Dios, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En esto descansa la esperanza de la historia de la humanidad, en la gracia de Dios. Noé respondió a la gracia de Dios. Noé tuvo fe. Ya hemos dicho, cuando leímos Hebreos 11:7, lo voy a leer otra vez. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé era un hombre justo, declarado por la fe. Su relación con Dios era de todo corazón. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con este se describe que Noé fue caracterizado por tener una vida piadosa, justa, pura y llena de santidad. Toda su conducta revelaba esta justicia moral y ética. Caminar diariamente en relación, en comunión con Dios, tiene consecuencias. La Biblia dice que Noé caminaba con Dios. Quería decir que su relación con Dios era buena todos los días. Caminar con Dios nos ayuda a convertirnos en hombres maduros espiritualmente. Comparemos la descripción que Dios hace acerca de Noé y de sus vecinos. Los vecinos eran corrompidos, violentos, malvados, perversos. ¿Cuántos de nosotros vivimos en comunidades que es lo mismo o peor del ambiente en que la Biblia describe donde Noé vivía? Sin embargo, Noé logró ser considerado por Dios justo, por completo, porque caminaba con Dios y Dios lo conocía. Pedro dice Pedro dice que Noé predicó justicia, 2 Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé les hablaba a otros de sus pecados y les señalaba quién era Dios. Algunas veces nos sentimos mal cuando predicamos la palabra de Dios y no vemos los resultados que esperaríamos. Aparentemente, Noé no tuvo convertidos fuera de su familia. Y no vemos en la Biblia que Dios haya culpado a Noé por los que no se arrepintieron. Dios vio lo que Noé hacía todos los días y lo encontró justo. Imaginémonos cuán desalentador debe haber sido esto para Noé. Sin embargo, permaneció fiel a Dios. Y la obra que Dios le había encomendado, la hizo como él se lo había dicho, y Dios le premió. La fidelidad para con Dios tuvo una recompensa para su familia. Y esto fue algo grande que él ganó a su familia para Dios. Dijo Jehová: entra tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y le dijo: entra tú y toda tu casa. ¿Qué significan para nosotras estas palabras? Ahora pensando en nuestra familia y en nuestros amigos. Génesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Creo que lo más importante que pudo haber hecho Noé con su familia es que tuvieran fe en Dios. La familia de Noé fueron sus únicos convertidos. ¡Qué gran bendición y gozo serían para este siervo de Dios saber tal cosa! En este pasaje, Dios no presenta a Noé como un gran predicador, pero sí, este obediente servidor de Dios practicó lo que creía. No sobresale por riquezas, ni por haber estado en algún reinado de su época, o haber sido alguien reconocido por algo diferente, nomás por su obediencia a Dios. Pero sí sobresale por haber sido un buen padre. Qué gran día para Noé, cuando toda su familia entró en el arca. Debemos de reconocer que el tiempo presente no es un tiempo fácil para ser buen padre. ¿Cómo sería serlo en los días de Noé? La gracia de Dios es suficiente para los padres de hoy en día, como lo fue en los días de Noé. Pidamos a Dios para que sea Él quien nos capacite para ganar a nuestra familia para Cristo. Hay cosas que podemos como padres saberlas hacer. Caminemos con Dios todos los días. Mantengamos consecuente nuestro testimonio con Dios. Esperemos que nuestra familia nos puedan seguir en la fe. La Biblia nos anima para que podamos comenzar el día que querramos, haciendo los cambios necesarios para ganar a nuestros seres queridos para Dios. Salvemos a nuestras familias con la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde en todas nuestras decisiones. Me gustaría orar por usted. Yo no conozco su situación, pero hay mucha necesidad en las familias. Pongamos nuestra fe en el Señor. Renovemos nuestra espiritualidad para con Dios y todas las cosas pueden cambiar.
no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Permítame orar por usted. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Invoco, Señor, tu precioso nombre, por ser el Todopoderoso, por ser nuestro Creador. Gracias, Padre, porque en ti tenemos confianza. En este momento, Señor, quiero pedirte por todas las familias que nos permiten con toda fidelidad estar escuchando tu palabra. Que no sea, Padre Santo, un entretenimiento, más bien una oportunidad para poder reflexionar sobre esa gran verdad que eres tú, esa esperanza. Ayuda, Señor, a que cada uno podamos poner nuestra fe en ti. Bendice a estas familias que tienen dificultades entre ellos mismos. Ayúdales y guárdales, Padre, a poner este libro santo, Señor, para que nos pueda guiar en el temor a ti. Te pido, Padre Santo, que tú les ayudes y les bendigas y les saques de esa violencia, de ese dolor, de esa confusión, de esa angustia. Guárdales, Padre, para que las familias puedan ser felices así como tú lo has diseñado. En tu precioso nombre, Señor, te pido por todos. Guárdanos, Señor, de todas nuestras dolencias. En tu precioso nombre pido estas cosas, Padre. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.